Vamos a leer en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y vamos a ver en el versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, hablando de Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Tengo por delante resaltar la importancia de la palabra de Dios. José y María son los protagonistas aquí. Y 5 veces leímos acá, por eso lo leímos así de manera saltada, acerca de la ley del Señor. Cómo ellos hicieron y se preocuparon por obedecer al pie de la letra lo que estaba escrito en la ley de Dios. Era una pareja joven, se estaban iniciando como matrimonio, se estaban iniciando también como papás, pero tenían muy en claro lo que deseaban y era honrar a Dios con la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, pensando en eso, vamos a desarrollar esos 3 versículos solamente, esos 4 versículos, del versículo 21 al versículo 24. Los otros los leímos solamente para resaltar que menciona la ley del Señor, la importancia de la palabra de Dios. Entonces, la obediencia de José y María a la palabra hablada primeramente, y luego veremos la obediencia de José y María a la palabra escrita. ¿Por qué menciono que a la palabra hablada? Porque dice en el versículo 21 que ellos le pusieron al niño Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Un ángel es un mensajero, y el ángel que llevó el mensaje tanto a José como a María llevó un mensaje supremamente claro, y entre otras cosas se les dijo a ellos que le pondrían por nombre al Señor, le pondrían Jesús. Fue un solo mensaje, no hubo necesidad de repetírselos. José y María recordaban muy bien el mensaje del ángel y también lo recordaban, y tal disposición para la obediencia que así lo hicieron. Mis queridos hermanos, cuando leía esto pensaba en los 4 meses y medio de cuarentena en que hemos estado escuchando la palabra de Dios de una manera tan intensa. Creo que ninguno de nosotros ha tenido esa experiencia anterior, que vez tras vez estemos escuchando mensajes de la Biblia, sea cuando nos conectamos acá, sea por diferentes plataformas, medios digitales, pero la Biblia se ha estado exponiendo de tantas maneras, y
escuchando mucho del Señor Jesucristo, mensajes directos sobre la palabra de Dios, excelentes expositores, nos gozamos al escuchar tantos hermanos, pero Dios nos ayude a ser como José y María, que no se nos tenga que decir 2, 3, 10, 20, 50,000 veces para obedecer. Ya hemos escuchado, ahora tenemos que pasar a la obediencia. Está bien recibir la palabra de Dios, escucharla, eso está muy bien, eso es aprovechar el tiempo, pero tanto mejor pasar a la obediencia. El hermano Ricardo leía, este libro es divinamente inspirado, es la palabra viva y es palabra verdadera, pero si no se obedece, pues no tiene la eficacia que Dios quiere que tenga en nuestras vidas. Entonces, esta pareja se preocupó por la palabra hablada primeramente, pero ahora sí, y me quiero detener más en la palabra escrita. Lo que ellos tenían y lo que ellos hicieron. Leemos ahí con atención que 3 veces dice la ley del Señor. Y si es la ley del Señor, pues entonces el que escribe manda. Y de entrada, cuando nos acercamos a la palabra del Señor, debemos hacerlo con suma reverencia y humildad, porque el Señor es el que manda. El Señor es el que escribió, por llamarlo de alguna manera, y nosotros simplemente tenemos que obedecer. Ahora entonces quisiera ocuparme de lo que hicieron ellos en obediencia, José y María, la circuncisión, la purificación y también la presentación del niño en el templo. Entonces, primeramente, la circuncisión. ¿Qué era eso? ¿Qué significaba esto de la circuncisión? Para el judío era un corte que se hacía en la carne del bebé varón. Y para eso leemos vamos a estarnos moviendo en la Biblia, Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12. Dice, y al 8º día se circuncidará al niño. Ahora Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Versículos 10 al 12. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Los versículos que acabamos de leer en Génesis son la primera mención que se hace sobre la circuncisión. Y fue la señal del pacto entre Dios y Abraham. Dios le mandó a Abraham que se circuncidara y a todos los suyos con él como señal del pacto. Y ahora más adelante lo vamos a ver como sello de su fe que le fue contada por justicia. José y María sabían que había un pacto que Dios había hecho con Abraham, pero también ellos leían su Biblia. Y al leer Levítico de la misma manera que nosotros leímos ahí en el capítulo 12, sabían que debían circuncidar a su bebé el día exacto, a los 8 días, no antes, no después. ¿Por qué? Porque Dios decía de manera expresa que era en el 8º día. Entonces, hermanos, Dios es muy claro en su palabra.
somos nosotros los que nos enredamos. A veces nosotros creemos que tenemos una escapatoria o mejores ideas. No, Dios habla de manera muy directa. Si dijo que es al octavo, es al octavo. Hay que circuncidarlo, pobrecito el niño, es mejor que no pasa nada si no lo hacemos. En la ley está escrito y punto. Y ellos no lo están haciendo de manera obligada, lo están haciendo de corazón sincero. Entonces era un corte en la carne del bebé, era la señal del pacto entre Dios y Abraham. Pero también leamos allá en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora lo vamos a ver, pero ahí está diciendo, en tu simiente serán benditas. No en tus simientes, aclara Pablo allá en Gálatas. En tu simiente, porque ahí se está pensando en el Señor Jesucristo. Podríamos decirlo ya con la luz del Nuevo Testamento, en el Señor Jesucristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor está siendo circuncidado. El Señor tiene 8 días de edad, pero Él es Dios y Él sabe perfectamente lo que significa la circuncisión. Él sabe que Él es el cumplimiento, que Él es la simiente que se estaba y que Él iba a cumplir a través de su obra en la cruz del Calvario. Eso lo que era para el judío según la ley, pero ahora para el cristiano. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 11. Romanos capítulo 4 y leamos en el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, está hablando de Abraham, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y la frase clave para entender este versículo, ahí en el versículo 11, es después de la primera coma. ¿Qué es la circuncisión? ¿Para qué fue dada? Ahí está la explicación. Fue dada como sello de la justicia de la fe. Eso es lo que significó la circuncisión para Abraham. Es decir, era un sello, una señal de que él había creído a Dios y que esa fe le fue contada por justicia. Entonces Abraham es el padre de la fe y en él, en el Señor, serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, los que no eran circuncisos según la ley, los que no llevamos la marca en nuestro cuerpo, mejor el corte en nuestro cuerpo, siendo incircuncisos, hemos creído en el Señor Jesús, nos es contada por justicia y entonces somos hijos también de nuestro padre Abraham, según el Espíritu. Una relación totalmente diferente. Entonces, cuando el Señor Jesús está siendo circuncidado a los 8 días, Él sabía perfectamente cómo se iba a llevar a cabo. Y eso nos hace pensar también en la cruz del Calvario. Pero ahora sí leamos en Colosenses capítulo 2, en la iglesia en Cali. No sé si hace unos meses o ya un año estuvimos leyendo y estudiando Colosenses, y aquí pasamos por el capítulo 2, versículo 11. Dice:
en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, cuando dice la circuncisión de Cristo, no es la que le practicaron al Señor a los 8 días. Está hablando de algo totalmente diferente. Y aquí el Espíritu nos lleva a contemplar al Señor en la cruz. Y cómo nosotros, cuando creímos a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, fuimos salvos, sí, pero dice que hemos desechado el viejo hombre. La naturaleza pecaminosa, hemos muerto al pecado. Es tal la eficacia de la muerte del Señor Jesucristo que cuando creemos en él, la carne, nuestra carne se corta y se desecha, es decir, ya no tiene poder sobre nosotros. Quiero ser muy claro en esto para que no se me malentienda. Cierto es que todavía estamos en este cuerpo y que todavía pecamos, pero siendo creyentes, la carne no nos gobierna, la carne no manda sobre nosotros, porque eso ya fue juzgado allí en la cruz del Calvario. Tal vez sea más claro al leer Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 6. Romanos 6 y versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Ya no somos siervos del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de nuestra vieja naturaleza. ¿Y por qué hacer mención y extenderme en esto de la circuncisión? Porque quizás hay nuevos creyentes, porque quizás hay personas que están llegando al Señor Jesucristo y comenzando su nueva vida en Cristo. Tenga consuelo en esto, que ya cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, ya entonces usted murió una vez y para siempre al pecado. Y que ahora entonces, por el poder del Espíritu, podemos nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso está muy bien, esa es nuestra posición. Pero ahora quiero ver yo una aplicación respecto de esto, de la circuncisión. Y para esto, por favor, vámonos al libro de Josué. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Y leamos en el versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Araloth. Y luego continúa dando la explicación de por qué había necesidad de realizar la circuncisión por segunda vez. Los judíos habían salido de Egipto, pero todos ellos murieron. Y se levantó una nueva generación en el desierto que no había sido circuncidada. Al llegar a la nueva tierra o a la tierra prometida, entonces Dios dice, es necesaria la circuncisión. Pero en lo que estoy pensando es que Dios le dijo, hazte cuchillos afilados. Y Josué hizo cuchillos afilados para practicar la circuncisión en cada varón de ahí de Israel.
mis queridos hermanos, debemos aplicar cuchillo afilado en nuestras vidas. Nuestra carne se manifiesta de tantas maneras, de tantas formas. No quiero explayarme en ejemplos. Simplemente usted lea la lista de Gálatas capítulo 5. Mire usted la lista de Efesios capítulo 4. Mire usted la lista de Colosenses capítulo 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aplique cuchillo afilado. No uno mocho ahí que deje la carne viva, no, algo que realmente sirva. A veces debemos tomar decisiones drásticas con nuestra propia vida, propensos a alguna cosa, cualquiera sea de esos pecados manifiestas son las obras de la carne. Entonces, con cuchillo bien afilado, disciplina personal en nuestra propia vida, correspondiendo a la circuncisión cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, unos pensamientos sobre el Señor Jesús. Fue en el día 8º circuncidado nuestro Señor. El primer día de la creación fue un lunes. Lo sabemos porque el 7º fue sábado. Entonces el primer día fue lunes. Y el 8º fue lunes nuevamente. Por eso el número 8 nos habla de un nuevo comienzo. Vuelve a comenzar el domingo, primer día de la semana, según el Nuevo Testamento. Es el día de la resurrección. Es el día de un nuevo comienzo, una nueva forma de ver las cosas. La circuncisión era según la ley. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente el número 8, sino que cuando se circuncidó al Señor, fue la primera herida que él recibió en su cuerpo. La circuncisión a los 8 días de nacido, y allí también hubo, lógicamente en menor medida, pero hubo derramamiento de sangre. Una primera herida, y también hubo sangre derramada en ese momento. Pero la sangre bendita de nuestro Señor allí en la circuncisión no salvaba. Pero sin duda el Señor pensaba en aquel momento, cuando Él se iba a entregar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, cuando Él iba a ser herido en su cuerpo, sí, pero más aún, cuando iba a recibir por parte de Dios la herida por causa de nuestro pecado, cuando Él derramara su sangre para el perdón y la limpieza de toda nuestra maldad. A mí sí que me gusta pensar en el leproso sanado allá en Lucas capítulo 5, porque ese leproso soy yo con nombre propio. Yo era ese hombre lleno de lepra, y así usted, mi hermano, y recordamos como llenos de pecado, y así nos veía Dios llenos de pecado, malos completamente. Y el Señor Jesucristo extendió su mano, se acercó a mí y me limpió, y así a usted también lo limpió de la misma manera. Yo no soy más leproso que usted, ni usted es más leproso que yo. Todos somos igualmente pecadores delante de Dios, pero hemos creído en el Señor y su gracia nos salvó. Ahora sí, quisiera ver el siguiente punto, la purificación. Ya hemos hablado de la circuncisión, ahora quisiera hablar de la purificación. Porque María lo hizo según la ley del Señor. Entonces volvamos a Levítico 12. Ese libro de Levítico que estamos leyendo aquí era el mismo que leía José y María
en su momento. Lo mismo. Tenemos el privilegio entonces de leer la misma palabra de Dios. Levítico 12 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. José y María leyeron el capítulo completo. En ese tiempo no habían capítulos, pero leyeron la porción completa. Y fue por esta porción del Levítico que entendieron lo que debían hacer exactamente tras el nacimiento del Señor Jesús. 7 días de purificación cuando era varón, exactamente lo que ocurrió con el Señor Jesús. Al 8º día la circuncisión y luego 33 días más debía estar ella purificándose. Es decir, en total 40 días de purificación. Ustedes leyeron ahí, si era una nena, una niña la que nacía, entonces eran 14 días de purificación y luego 66 días más, es decir, 80 días purificándose. Y claro, usted comenzará a decir, no, ¿cómo así? Aquí, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que las mujeres más, ahí no se nota un poco de machismo o algo así? Espero que usted no esté pensando ese tipo de cosas. Todo tiene su razón de ser. Suficiente sería con aceptar que el Señor lo mandó y si Él lo dijo así a mí no me guste, pues lo hago. Y tal vez José y María tampoco entendían muy bien la razón de ser de por qué cuando es niño 7 días y cuando es mujer 14 días y todo lo demás. Pero quisiera sugerir el versículo de 1 de Timoteo, cuando dice que el varón, que Adán no fue engañado, sino Eva. Y ustedes allí pueden seguirlo pensando y meditando cuál es la razón verdadera para que se haya dejado esto así. Pero la gracia de nuestro Señor, la gracia de nuestro Dios, a los pobres, si no tenían para ofrecer un cordero, entonces se les permitía ofrecer una tórtola y un palomino. Y eso fue lo que ofreció José y María. Ellos en su pobreza, en su humildad, no tenían la capacidad para ofrecer un cordero, pero vieron allí en la ley de Dios que podían ofrecer en su lugar una tórtola o un palomino. Para eso sí tenían. Y eso lo llevaron ellos al templo para la purificación. Uno para holocausto y otro para expiación. Esos 2 animalitos nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo. Tanto el holocausto como la expiación.
El holocausto es la primera ofrenda que se menciona en el libro del Levítico, y la expiación por el pecado. No una ofrenda por las transgresiones, sino por el pecado. El holocausto nos presenta al Señor Jesucristo en su devoción al Padre. El holocausto nos presenta al Señor Jesucristo entregándose por completo a su Padre. Es la mirada del Padre en el sacrificio de su Hijo, entregándose todo quemado significa holocausto. Es el Señor en su sacrificio en la cruz, entregándose completamente a su Dios, y es la percepción que el Padre tiene de la obra de la cruz. Primero se ofrecía para holocausto, leemos aquí en el capítulo 12, porque primero es el ofrecimiento a Dios, es la gloria del Padre, lo que el Padre puede percibir. Luego sí, la ofrenda por el pecado. Reitero, no la ofrenda por las transgresiones, porque no es que tener hijo fuera pecado y hubiera algún tipo de transgresión, no. Se está pensando aquí en el pecado, en nuestra naturaleza, lo que nosotros producimos, nuestra esencia pecaminosa. El Señor murió por nuestro pecado, y bien se ha dicho que así hubiera sido un solo pecado. Había necesidad de que el Señor muriera por ese pecado. Gracias a Dios, hermanos, que nuestro pecado ya ha sido perdonado. Nuestro pecado y nuestros pecados son diferentes. Nuestros pecados sí son transgresiones, somos lo que cometemos, pero el pecado es lo que somos nosotros en esencia. Y el Señor Jesucristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, por favor, la presentación del Señor Jesucristo en el templo. Eso también según la ley del Señor. Leamos en Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Ahora en el mismo capítulo, versículo 12. Versículo 15 mejor. Capítulo 13 de Éxodo, versículo 15. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Dios dice muy claramente, conságrame a los primogénitos. Dice, los primogénitos son míos. ¿Por qué? Porque cuando fue la salida de los israelitas en Egipto, ustedes pueden leer en Éxodo capítulo 12, el ángel de Jehová pasó hiriendo a los primogénitos en Egipto, pero todo aquel israelita que tuviera la sangre del cordero en los dinteles de sus casas eran librados del juicio de Dios. Los primogénitos de los israelitas fueron librados del juicio, y por esa razón Dios dice, los primogénitos son míos, conságramelos. Y Moisés está explicando cuando sus hijos les pregunten ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ser de esto? ¿Por qué sacrificas un macho de los animales? Entonces él le contará la historia y dirá, en lugar de esos primogénitos, de mi hijo primogénito, yo sacrifico un macho, un animal macho, en lugar de mi hijo primogénito, porque mi hijo es de Jehová.
Ahora Números capítulo 3. Números capítulo 3 y versículo 12. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, dice, míos serán yo Jehová. 4 veces utiliza esta palabra. Son míos los levitas, mío es todo primogénito, santifiqué para mí, míos serán. La consagración. Cuando pensamos en la presentación que José y María hicieron del Señor Jesucristo allá en el templo, estaban siguiendo estos pasajes. Ellos sabían que su bebé primogénito era de Dios. Y según la ley, Dios escogió a los levitas en lugar de esos primogénitos para que sean 100% dedicados a la obra de la casa de Dios. Mis queridos hermanos, con esto finalizo. Que nos presentemos a Dios. Cuando pensamos en nuestro Señor Jesús, Él es el primogénito de toda creación. Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Él es el primogénito de entre los muertos. Pero Dios nos está llamando a nosotros para dedicar nuestras vidas, sea lo que sea que hagamos, sea lo que sea o donde estemos, a todos los creyentes, habiendo nacido de nuevo. Dios nos está llamando a todos a consagrarnos a Él y escuchemos la voz del Señor diciéndonos: míos son míos, le pertenecemos a Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no le pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a aquel que pagó un alto precio por nosotros. Y quisiera leer ya con ese pensamiento que estoy expresando de consagrarnos a Él, Proverbios capítulo 23, versículo 26. Proverbios 23 y versículo 26. Dice Salomón: dame, hijo mío, tu corazón. Mi amado hermano, escuche en lo más profundo de su alma que Dios le está diciendo y a mí me está diciendo: dame, hijo mío. Usted es hijo de Dios y Dios le dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué hay en su corazón que no se lo da a Dios? Dios quiere que se lo entreguemos total y absolutamente. ¿Qué hay en nosotros que no queremos entregarnos a Él? Dame, hijo mío, tu corazón. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. Esto en Pablo no era una semántica bonita, era algo real en su vida. Para mí el vivir es Cristo. Mi inspiración, el sentido de mi vida, mi existencia vale en la medida que Cristo es mi vida.
Para mí el vivir es Cristo. Cualquier otra cosa fuera de Él no tiene sentido. Nada tiene sentido fuera de Él. Para mí el vivir es Cristo. Y ahora sí, termino con Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Entonces, José y María estaban consagrando al Señor Jesucristo, presentándolo en el templo. Versículo 1 de Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentéis vuestros cuerpos. Mi amado hermano, Dios nos está llamando a todos a presentarnos a Él, consagrarnos a Él, del más pequeño al más grande. Dame, hijo mío, tu corazón, y nada más, total y absolutamente dedicados a Él, porque Él es el Señor, no nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.